mastele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días, amigos, como siempre en nuestro programa de Camina con Meg en Retos Femeninos, en estas propuestas de traerles cada semana algo que nos ayude. Y hoy creo que el tema más importante, sustancial, es hablar de la salud. Y estoy un poco abocada a traer especialistas que nos expliquen, que nos den formas, que nos enseñen cómo llegar a solucionar de otra manera no cualquiera, pero muchas de las cosas. Y el programa de hoy tiene un tema, el tema me fascina porque le pusimos la causa oculta de los padecimientos que no tienen causa, y parece como un trabalengua. Pero tengo aquí una especialista extraordinaria que así es nuestra estrella, es la doctora Pilar Mora, que tiene un doctorado en medicina natural y nos va a platicar cómo en este proceso de entender por qué su hija a los 8 años había sido diagnosticada como autista y tras haber ido y venido con tratamientos diversos, decide enfocar todo su conocimiento y esfuerzo para encontrar respuestas que yo creo que como ella, muchos papás no le entienden por dónde va o qué hacer. Y entonces desarrolla este programa que es Macy, y de eso vamos a hablar hoy con ella. Me siento muy afortunada porque sé que es una persona que tiene mucha chamba, evidentemente, pero que se haya dado el tiempo para venir al programa. Pilar, bienvenida, y te doy de verdad las gracias por este tiempo que nos dedicas, pues a nosotros que darnos como, otra visión de la misma medicina, otra visión desde tu ojo y experiencia. Meg, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto compartir hoy contigo y con toda tu audiencia esta información. Y bueno, pues aquí estoy. Me gusta muchísimo hablar de esto porque creo que hay muchísimos papás que seguramente hoy nos van a ver y nos van a escuchar. Y esto les va a dar esperanza. Es una luz, una lucecita como al final del túnel. Y aunque ahora ya cada vez se habla más, son temas que se tocan poco, sobre todo en el área médica moderna, tradicional, vamos a decirlo así. Uh-huh. Son temas que se desconocen todavía. Entonces, la oportunidad que me das de poder compartir esta información es súper valiosa, así que te lo agradezco muchísimo. Vamos a empezar por el 1. ¿En qué consiste Macy? Bueno, esta metodología es específicamente una forma de equilibrar la flora intestinal que va a dar como consecuencia equilibrar todo nuestro organismo de forma integral. Aunque muchas personas lo relacionan con una dieta, más que una dieta, es una forma de vivir. Es una manera en la que uno aprende a poder nutrir a su organismo y no darle de comer a todos esos miles de millones de seres que nos pueden habitar y que nos hacen mucho daño, que nos pueden causar muchísimos padecimientos, obviamente físicos, pero también mentales o emocionales o conductuales. Este método que tú, a fuerza de investigación y yo me imagino de comprobación, pues en el tesoro más grande que es un hijo, ¿no? Vas viendo cómo lo vas conectando. ¿Cómo vas conectando estos habitantes en el intestino? ¿Cómo provocan? ¿Qué provocan? ¿Por qué lo provocan? Bueno, mira, Meg, cuando pasó todo esto, yo estaba haciendo el postdoctorado, estaba haciendo una investigación sobre otro tema que no tenía nada que ver con esto. Entonces, fue cuando le dieron el diagnóstico a mi hija, que la verdad me parecía completamente absurdo. Yo decía, a ver,
sí algo está pasando, pero de eso a que sea autista, no, no es autista. Yo también tengo una maestría en psicología infantil y nunca había visto que a un niño le pasara algo así, entonces no podía aceptar ese diagnóstico. Lo que sucedió fue que yo hablé a la universidad en donde estaba haciendo el doctorado y al doctor que era mi mentor, le dije que me tenía que dar de baja porque verdaderamente yo ya no podía continuar, tenía una niña con algo que le estaba pasando y además pues tengo otros 2 hijos y bueno, yo en ese entonces vivía en Estados Unidos, allá no teníamos familia, entonces era muy complicado. Y él me dijo, mira, Pilar, yo lo que te recomiendo es que cambies el tema de tu investigación. Yo te voy a dar una prórroga, el tiempo que tú necesites para terminar esto. Pero me dijo algo, Meg, que sí me dejó pensando mucho, porque él lo que me dijo fue, mira, Pilar, si tú no haces algo por tu hija, no lo va a hacer nadie. Si a ti no te interesa, no esperes que un doctor o que un psicólogo o que un maestro en un colegio lo haga por ti. Y esas palabras se me quedaron muy, muy clavadas y fue lo que me hizo decidirme, porque la verdad es que aunque uno, bueno, yo en mi caso que tenía muchas herramientas para poder ver el problema, cuando es tu hijo, pues no quieres ver nada, ¿no? Claro. Entonces, eso que me dijo me hizo tomar la decisión, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me puse a investigar. Entonces, yo armé un grupo de control. Encontré a muchos niños con características muy parecidas. Eran niños que habían desarrollado todas las habilidades y de forma tardía, a los 7, 8, 12, 14 años, recibieron el diagnóstico de autismo, entre comillas, porque lo que tenía mi hija no era autismo. Pero bueno, ese fue el diagnóstico que le dieron. Entonces, pues me puse a investigar. En esa época yo encontré un poco de información. Ya había una neuróloga rusa, que es la doctora Natasha Campbell McBride. Ella también había tenido un problema de salud parecido con uno de sus hijos y ella se había dado cuenta de que había algo en los alimentos que causaban problemas neurológicos. Ella desarrolló el concepto del síndrome del intestino y la psicología, en donde ella explica que todo lo que pasa en el intestino tiene que ver con lo que pasa en la mente. Wow. Entonces, yo en ese entonces empecé a leer mucho sobre su investigación y lo que ella planteaba. Sin embargo, el protocolo alimenticio, como ella lo presentaba, no era lo que necesitaba mi hija, porque todo lo que estaba permitido, vamos a decirlo de alguna forma, mi hija lo comía y lo que no estaba permitido, no. Entonces, aquí esto me hacía sentido, pero no era exactamente lo que estaba pasando. Entonces, yo me puse a investigar, investigué muchísimo, hablé con mucha gente en esa época, pues como yo estaba haciendo la investigación, conocí a algunos doctores que eran investigadores y precisamente fueron los papás de uno de los niños del grupo del control que se dedicaban a la siembra, que fueron los que me preguntaron si no sería algo que estuviera en los alimentos, pero de forma local, o sea, que fuera algo que se estuvieran comiendo los niños que les estuviera haciendo daño. Entonces, fue así como me puse a investigar mucho más sobre el grupo de alimentos que comían, porque solamente querían comer jitomate, plátano, cebolla, fresas, comían muchas fresas, un poco de gomitas, les gustaban las gomitas, pero evitaban toda la proteína animal, evitaban todo lo que estaba caliente, no querían comer ni carne, ni pollo, ni nada de esto. Y entonces fue ahí que yo me puse a investigar, bueno, ¿qué tienen en común estos alimentos? Al principio no daba, yo decía, bueno, será el rojo del jitomate y la fresa, pero bueno, la cebolla no es roja y el plátano tampoco. Y fue así que cuando estos papás me plantearon la posibilidad de que fuera algo que estuviera en el campo, fue cuando me puse a investigar qué tienen en común estos alimentos y ahí fue cuando lo encontré. Y lo que tenían en común era un hongo, específicamente el hongo Fusarium oxysporum. Es un hongo que libera micotoxinas en los alimentos que causan problemas neurológicos. Entonces,
En el momento en que se eliminaron las fresas, los plátanos, las cebollas, el jitomate, las gomitas, en un transcurso de aproximadamente 10 días, empezó a recobrar todas las habilidades cognitivas de socialización que había perdido, y no fue solo mi hija, sino que fueron todos los niños del grupo de control. Entonces, eso fue determinante para poder identificar que la causa del problema sí estaba en ese grupo de alimentos que preferían los niños, incluida mi hija. Entonces, poco a poco se fueron recuperando. Obviamente hubo un cambio radical en la alimentación. Después se desparasitaron. Los niños lo que tenían era falta de nutrientes y tenían parásitos, causado por microorganismos que pueden vivir adentro de nosotros o por las toxinas que liberan desde el campo en estos alimentos. Entonces, eso fue lo que descubrí, y desde entonces he estado, bueno, algún tiempo me tomó un tiempo armar la metodología como tal, pero bueno, ahora te puedo decir que a 8 años de que esto sucedió, he tenido la fortuna de que muchas personas hayan confiado en mí para poderlos guiar y que hayan podido ya recuperar su salud en gran medida. Entonces, a ver, tenemos hongos y bacterias y parásitos que son amigables y como que se llevan bien entre sí. Quiero entenderlo así. Pero hay unos que se reproducen de una manera que no nos conviene, que es a través de la flora intestinal, y Sí, detectarlos a tiempo es como reestructurar, no es a nivel neurológico, es primero a nivel intestinal, que es mucho, digo, quiero exactamente. decir que es mucho más fácil que todo este asunto de neurológico que implican como a veces hasta cosas más agresivas, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, mira, esto que yo planteo no es, yo no descubrí el hilo negro, ya desde hace muchísimo. Hipócrates, ¿no? En el año 460 antes de Cristo, ya decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Lo que pasa es que todo ese conocimiento se olvidó. Lo que sucede es que sí, en la flora intestinal, que, que ahora es considerado un órgano metabólico, todos estos organismos que viven en nuestro intestino tienen procesos enzimáticos, hormonales, metabólicos, procesos que intervienen con el sistema inmune, que son súper importantes. Todos estos organismos, si nosotros pesamos la flora intestinal de un adulto, pesan más que nuestro cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros dejamos de comer ciertas cosas y solo vamos a alimentarnos de un grupo de alimentos, eso va a hacer que un grupo de organismos prolifere, y eso va a dar como consecuencia que se pierda el equilibrio. A ver, lo que estoy entendiendo, estos parásitos están, ¿ok? ¿No? Pero cuando se descontrola y hay una situación, y quiero aquí preguntarte, ¿también se modifica o puede ser causa a nivel emocional de ansiedad o depresión o tristezas y yo las ubico con una depresión que me van a ir a dar un antidepresivo y no es ahí? ¿También Sí, sucede? sí. Mira, eso también se ha estudiado mucho. Obviamente es una línea de la investigación de vamos a decir, de la microbiología y el comportamiento social, que está poco estudiada. Pero, ¿qué es lo que sabemos hoy? Si, por ejemplo, tienes una deficiencia de vitamina D, va a ser muy fácil que entres en un cuadro depresivo. Si tienes una infección causada por un organismo que se llama Cándida, ese organismo que se llama Cándida va a pedirte comer azúcar y carbohidratos para sobrevivir. Al tú comer azúcar y carbohidratos y evitar alimentos de origen animal, va a haber una deficiencia de grasa animal que va a dar como resultado una deficiencia de vitamina D que te va a llevar a un cuadro depresivo muy probablemente. Yo es algo que veo casi siempre cuando analizo los análisis clínicos. Las personas que tienen depresión, tristezas profundas, todas tienen la vitamina D muy baja.
En cuanto se da una hiperdosificación temporal, el ánimo se levanta muy rápido. En el caso de la ansiedad está relacionada con desnutrición en general. Cuando el cuerpo no tiene lo que necesita para sobrevivir, esa inteligencia innata de la que a veces no somos conscientes porque nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir. Pero si no tiene lo necesario, hablando de nutrición a nivel celular, van a empezar estos cuadros de ansiedad. Y sobre todo es muy notorio cuando la persona dice, pues es que yo no tengo tanto estrés, no sé por qué me siento así, no tengo una causa, pero tengo mucha ansiedad. Generalmente son personas que tienen una falta importante de nutrientes y no se han dado cuenta de eso. Ahora, si hablamos más allá en cuanto a procesos conductuales, puedo mencionar las investigaciones que ha hecho el doctor Robert Sapolsky. Él es un neurobiólogo que estuvo muchos años en Stanford investigando específicamente cómo el Toxoplasma gondii, que es un parásito principalmente que se transmite a través de ratones y gatos, cuando infecta a un ser humano, se va a instalar en un área del cerebro que va a desconectar, vamos a decir, el cable del miedo y lo va a conectar en el cable del placer. Entonces, acciones que a cualquier persona le darían estrés o ansiedad, a estas personas le dan placer. Entonces, son personas que mueren en accidentes de tráfico por manejar a altas velocidades o en accidentes de moto o que constantemente están realizando actividades o deportes de muy alto riesgo. O sea, se están arriesgando constantemente, necesitan esta adrenalina y eso, de acuerdo a los resultados de las investigaciones del doctor Sapolsky, tiene que ver con este organismo cuando te está parasitando y uno no se da cuenta. Yo me acuerdo, no sé si en tu tiempo, porque yo soy más grande que tú, las mamás tenían la tendencia a desparasitarte cada cierto tiempo. De Sí, verdad, o sea, era como una vez al año te desparasitaban. Y además comíamos, yo creo que desde luego la comida era más sana, con menos conservadores, con menos fertilizantes, con menos cosas. Y seguramente, no quiere decir que todo el mundo vivíamos en el mundo feliz, pero pues era como una constante. Hoy entonces, parte de todo esto que estamos viviendo es una muy mala nutrición, una muy mala dieta. A los niños le estamos dando, yo lo veo, el azúcar, pero te piden azúcar todo el tiempo. sí. ¿Y qué pasa con el azúcar en el cuerpo? Bueno, mira, el azúcar primero es una sustancia que nuestro cuerpo no necesita. El azúcar procesada es completamente innecesaria. Tiene varias desventajas. Una es que es más adictiva que la cocaína. Entonces, que una persona pueda dejar el azúcar es muy difícil. Después tenemos que el azúcar va a alimentar principalmente organismos que son levaduras o parásitos que van a ser patógenos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esto que van a hacer las levaduras con el azúcar es que la van a convertir en un acetaldehído, que es un alcohol muy tóxico. Y ese alcohol va a ir poco a poco intoxicando el hígado, que es el filtro de nuestro cuerpo. Entonces, yo tengo casos de niños muy chiquitos de 2, 3, 4 años que ya no pueden absorber las grasas porque tienen el hígado muy intoxicado por la cantidad de levaduras que tienen y por la cantidad de carbohidratos que comen. Los papás creen que comen súper sano porque comen avena, comen mucha fruta, comen mucho arroz, comen tortillas, pero la realidad es que eso no es una alimentación sana. Hablando de que estamos alimentando organismos que son patógenos. Entonces, el tema del azúcar es muy complejo porque es adictiva, porque se convierte en alcohol. Niños que comen mucho azúcar cuando son pequeños tienen más probabilidades de ser alcohólicos cuando crecen, porque su cuerpo cada vez va a pedir más azúcar y se convierte en alcohol. Y es como una conexión con otro tipo de adicciones.
Sí, tiene mucho que ver con otro tipo de adicciones porque cuando la flora intestinal no está bien conformada, va a haber mucha deficiencia de neurotransmisores, porque hoy se sabe que los neurotransmisores, por ejemplo, como la dopamina, la produce la flora intestinal. O sea, hay un grupo de organismos que libera todos los neurotransmisores del grupo aminas que se van a absorber a través del intestino y van a llegar hasta el cerebro. Entonces, cuando una persona no tiene suficiente dopamina, va a tener problemas para concentrarse, para poner atención y va a ser muy probable que si prueba alguna droga, como por ejemplo la cocaína, se vuelva adicto muy fácilmente, porque eso va a hacer que se incremente la captación de dopamina, cuando de forma natural podría tener un nivel de dopamina normal si la flora intestinal estuviera bien constituida. ¿Cómo sabemos? Digo, evidentemente uno piensa que está súper sano, ¿no? O sea, porque come sano. ¿Cómo? O sea, sí hay una necesidad de desparasitarnos. En mi opinión, sí. Por lo menos una vez al año, sí. Ahora, hay personas que tienen muchos síntomas de tener parásitos, muchos síntomas. Por ejemplo, bueno, yo te pongo una lista larguísima de síntomas que son causados por parásitos y que se están confundiendo y entonces tienen otro diagnóstico todas estas personas. Te puedo poner ejemplos. Todas las personas que tienen pesadillas en la noche, que les da miedo la oscuridad, que son sonámbulos, que caminan dormidos, personas que, por ejemplo, tienen urticarias que no se quitan, personas que en la mañana tienen una tos seca o que sienten que algo les raspa la garganta, personas con problemas metabólicos, problemas en la tiroides, personas con problemas para embarazarse. Por ejemplo, si hablamos de mujeres que tienen problemas hormonales, incluso algunos tipos de cáncer, la causa primaria son parásitos que están fuera de control. Wow. ¿No? O sea, eh, la forma de mantener, además de obviamente, una dieta sana, ¿no? Porque debe tener todos los grupos integrados. eh, eh, por eso se ha puesto un poco más de moda los probióticos. Sí, los probióticos se han puesto de moda por muchas razones, porque ahora ya se conoce la importancia de la flora intestinal, eh, porque ya se pudo demostrar que la flora intestinal va a producir enzimas, neurotransmisores, va a ser la encargada de que el sistema inmune funcione bien. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de que últimamente haya un boom en los probióticos y en los alimentos fermentados. Se oye ahora mucho sobre los alimentos fermentados. El tema con los probióticos es que no va a bastar que tú te tomes una pastilla o un comprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que alimentar a esos organismos. Y los organismos buenos, los que nos van a ayudar a estar sanos, no comen azúcar, no comen chatarra, no comen procesados, no toman refresco, porque te voy a explicar algo, Meg, que es súper obvio, ¿no? Pero en buscar lo complejo se nos va la obviedad. Nuestro cuerpo es salado, nuestras lágrimas son saladas, nuestro sudor es salado. Entonces, ¿eso qué significa? Que los organismos que nos van a ayudar a vivir son los que van a crecer en medios salinos, Okay. no azucarados. Entonces, por eso, aunque te tomes los probióticos, si no los vas a alimentar con fruta, bueno, fruta en cantidades limitadas, pero con verdura, carne, pollo, pescado, huevos, o sea, que no va a haber una variedad. Esos organismos se van a morir de hambre, tampoco van a florecer, ¿no? Mm. Entonces, el tema de la toma de probióticos tiene que coincidir con una alimentación muy variada, equilibrada y sobre todo en un principio para poder controlar a la flora patógena y a los parásitos que no son microscópicos, hay que dejar de alimentarlos, porque mientras que les demos de comer van a estar ahí siempre presentes. En realidad es matarlos de hambre. Sí, matarlos de hambre, eso es lo que no falla. Entonces, carbohidratos. ¿Y qué pasa con los lácteos?
Bueno, los lácteos, mira, los lácteos ya en la pirámide alimenticia de Harvard ya no están. Ellos ya eliminaron los lácteos de la pirámide alimenticia. Cuando hablamos de lácteos que se recomienda consumir, yo me limitaría a mantequilla de muy buena calidad, a yogurt hecho en casa que no sea comercial y a estos quesos que son ya curados, que están secos, que tienen mucha grasa. Los que son frescos, que tienen suero, esos son los que van a alimentar más a la flora patógena, vamos a decirlo así. Entonces, si una persona quiere recuperar el equilibrio de su flora intestinal, lo que yo recomiendo son estos quesos ya muy madurados y el yogurt, que en estricto sentido ya no serían lácteos, la mantequilla sí. ¿Por qué? Porque el proceso de elaboración elimina la lactosa. Entonces, esos lácteos vamos a decir que son los más seguros cuando estamos hablando de la reconstrucción de la flora intestinal. Estamos en una época en que no como lácteos, no todo con gluten. eh, o sea, creo que estamos como perfilándonos a algo que es como muy especializado, pero a la vez como no en el total, ¿no? Es que no es que no coma gluten, es que estoy comiendo en el contenido total de la dieta. Y de la misma manera el lácteo. ¿Y por qué los lácteos? Porque yo creo que mucho de lo que está sucediendo con los lácteos es que pues no tienen los componentes de antes, voy a decirlo. La Exactamente. verdad de Sí, veras, el buen queso, ¿no? exactamente. Siento que tiene Ujú. como otras cosas que no son naturales, ¿no? Como, no sé, un buen queso de antes. Me da un poco de pena decir de antes, pero es que sí estaban, sí de verdad era realmente queso. ¿Te acuerdas? La mantequilla venía en su Sí, hojita de maíz, ¿no? de Del maíz. elote, así. O sea, y era súper dura. Ahora es estas margarinas, esto como todo como muy instantáneo. También nos ha cambiado un poco el parámetro de la comida rápida para llenar el estómago, pero no para alimentarnos. Exactamente. ¿No? Y las pastas, todo esto que es como mucho de carbohidrato, que pues sí, la alimentación yo creo que nos cambió un poco como por moda y nos acomodamos a una moda rápida, Sí. pero como no tener este propósito, y hace unas semanas entrevisté a Nacho Maldonado y decía, es que invertir en lo orgánico, en la buena comida, te está ahorrando mucho dinero con doctores, Ujú. en una muy Exactamente. buena dieta. O sea, que tú te vayas ahí a trabajar y a darte cuenta que lo que está provocando ni siquiera es en tu cabeza, no es neurológico, Ujú. ¿no? Dijiste algo interesantísimo, porque hoy todos los niños a las mamás las mandan llamar porque tienen falta de déficit de atención. Sí. Exacto. Mira, yo he dado pláticas, conferencias, cursos, principalmente en colegios particulares, en buenos colegios, y la estadística de pequeñitos de preescolar que no hacen contacto visual en una escuela regular es del 30%. Uf, O sea, estamos hablando que 3 de cada 10 niños no hacen contacto visual con la maestra. Eso no puede dar lugar a empatía, no puede dar lugar a aprendizaje. O sea, eso está separando a los niños del entorno. Entonces es un número alarmante y no son niños que sean autistas, son niños considerados dentro de la normalidad. Entonces sí es muy preocupante porque los niños son nuestro futuro. Yo me he enfocado muchísimo a trabajar con los niños y, y sucede que ahora lo que también veo es que las mamás jóvenes tienen unas ideas sobre la salud que desafortunadamente no son reales, ¿no? Veo estos casos de chicas que en el embarazo no quieren engordar y entonces pues no comen prácticamente nada porque no quieren engordar. Y veo otros grupos, o sea, yo las divido por grupos, ¿no? Tengo otros casos en las que las mamás, como van a engordar, entonces comen todo lo que se les antoja, toman alcohol en el embarazo, o sea, una serie de cosas que no deberían de ser. Y, y veo que a ellas les cuesta mucho trabajo, a ellas mismas, cambiar su propia alimentación. Entonces,
el tema de cambiarle la alimentación a los niños se convierte en una pesadilla, ¿no? O sea, porque ya viene, pues sí, ya viene el alimento y la educación desde el seno materno. Exactamente, ya, yo ahorita ya veo que hay, porque bueno, a ver, la flora intestinal además se va degradando conforme pasan las generaciones. Entonces, obviamente, por ejemplo, mis abuelos tenían una mucha mejor flora intestinal que mis papás y que yo y de la que tienen mis hijos, ¿no? Entonces, por lo que son por varios factores, por lo que tú comentas, la industria alimentaria ha hecho todo para que sea fácil abrir la bolsa, meterlo al microondas, sacarlo del congelador, sacarlo de una caja, ponerle leche, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está toda esta información con la que nos bombardean constantemente, que tiene atrás intereses económicos y no realmente un interés real en la salud pública. Entonces, las personas están confundidas, no saben lo que es real o no es real. Yo hace un tiempo estuve dando clases en la universidad, en la carrera de nutrición, y me decían mis alumnos, es que literalmente cuando tú sales, entra otra maestra y nos dice todo al revés. Entonces, ¿quién dice la verdad? Claro, ¿A sí. quién le vamos a creer, no? Entonces, sí, por lo menos en México, los programas de estudio en el área de nutrición, eh, por ejemplo, si hacen una dieta, incluye galletas, no voy a decir marcas, pero galletas, avena, ¿no? Muchos carbohidratos, fruta, y eliminan la grasa. Eso es un mito. La grasa no hace daño si es grasa de buena calidad y es súper importante para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, esta mala combinación de muchos carbohidratos con pocas grasas, poca proteína, por este tanto miedo de comer carne en general, por todo lo que se habla de las malas prácticas ganaderas y del criadero de los animales, ha hecho que las personas cada vez consuman menos y menos y menos proteína, menos grasa. La flora intestinal se ha ido deteriorando. Si le sumamos la comida rápida, procesada, llena de azúcar y de carbohidratos, tenemos una muy mala combinación. Y después, ¿qué sucede? En el caso de los niños, por ejemplo, que tienen problemas de aprendizaje, de atención, de conducta. En el colegio llaman a los papás para darles la queja de que no pone atención, es muy inquieto o es muy grosero. Ahora me preocupa más que la queja es que los niños son muy violentos. O sea, hace unos años la queja no era esa. Hoy sí es esa la queja, que son muy violentos. Entonces, los papás quieren algo rápido también. Entonces, quieren darle una pastilla mágica que arregle el problema y estos problemas no se van a arreglar con pastillas ni con magia porque no va a haber ningún niño en este mundo que tenga deficiencia de la sustancia que está en la pastilla. Claro. Pero sí tienen deficiencia de otras cosas, de vitaminas, de minerales, de enzimas, de neurotransmisores. Entonces, desde mi punto de vista hay que buscar siempre, siempre cuál es la causa del problema. Y hay que eliminar la causa del problema, no parcharla con sustancias que van a eliminar el síntoma, pero no van a eliminar la causa nunca, ¿no? Que además estamos muy acostumbrados a eso. Dame la pastilla para rápido resolver, pero el tema se queda ahí. Es como el Exacto. antidepresivo. Pues sí, pero me voy a hacer ahora dependiente de un antidepresivo sin que se solucione mi depresión, que es falta de energía, que es falta de otra cosa en Y realidad, ¿no? se van haciendo círculos viciosos que después son muy difíciles de romper. Entonces, por ejemplo, en el caso de la depresión, pues si es una persona que está deprimida y además pues tiene una mala alimentación y después está medicado con algún antidepresivo, ese mismo antidepresivo va a tener una lista de efectos secundarios larguísima que va a ir complicando el cuadro depresivo. Claro. Si la persona tiene deficiencia de nutrientes, de vitamina D, por ejemplo, no va a resolver el problema el antidepresivo. Por eso hay muchas personas que ni con los antidepresivos se sienten mejor, Claro. porque lo que necesitan es vitamina D, que les dé el sol
y comer un poco de grasa para poder absorber la vitamina D. Esa es como la clave. Esa sí es la magia, vamos a decirlo Claro. así. Y ahora esta forma también, que sí está de moda, los veganos, o sea, toda esta parte, lo light, Ujú, todo es light y en el light hay una cantidad de cosas que te hacen daño. Porque exacto. no o sea, en dado caso, mejor tómatelo natural, con toda su grasa. O Sí, no, o sea, un buen queso que no sea light. Pero exacto. ves, vas al súper y gracias a Dios que ahora ya puedes leer lo que hay atrás de cada producto para saber si te lo quieres comprar o no. Esto de la nueva forma de alimentarnos, de, como dices, tenemos que tener todo y sobre todo yo creo que los niños más, la línea completa de las proteínas, de las grasas, que si yo no lo como no se los doy, pero los niños sí lo necesitan en su crecimiento. Y es normal que en alguna etapa de la vida ya no se te antoje, pero es que ya no se te antoja. Ujú. ¿No? Entonces sustituyes a lo mejor con una proteína. ¿Cómo está esto? Porque si hay papás que están teniendo una dieta de este tipo y van a tener un bebé, pues ya viene el bebé con esta dosis de carencia, como bien Sí. decías, ¿no? Mira, yo he tenido casos de personas vegetarianas y veganas radicales. Te puedo decir que los casos más difíciles que he tenido son las personas veganas radicales. Tuve un caso de una chica que no quería amamantar a su bebé porque la leche materna era un alimento animal, de origen animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella le dio fórmula, pero obviamente como ya era vegana radical, pues el bebé desde el crecimiento dentro del útero, pues tuvo un crecimiento muy lento, era un niño muy chiquito, no tenía un crecimiento normal, tenía bajo crecimiento, bajo peso. Ella no le dio leche materna, le dio leche de soya y al poco tiempo, a los meses, el bebé ya estaba muy mal. Wow. Entonces, pues convencerla era muy difícil, ¿no? Sí, porque Convencerla de que el bebé tenía que tener aminoácidos, que son los bloques constructivos, que es lo que le va a dar forma al músculo, que necesita minerales para que los huesos se fortalezcan, que necesita grasa para que crezca el cerebro y la médula espinal y todo el sistema nervioso se conforme, es muy difícil. En mi experiencia han sido los casos más difíciles. Y si te hablo yo de casos de niños que sus papás son vegetarianos, son niños que tienen muchas alergias, porque a la vez son vegetarianos, tienen muchas alergias, tienen problemas autoinmunes desde muy chiquitos. A mí me han traído a la oficina niños con anticuerpos antinucleares muy altos y tienen 3, 4 años. Eso nos está hablando de un problema autoinmune ya de cierta gravedad. Entonces, estadísticamente se presenta cuando los papás son vegetarianos y tienen una dieta muy limitada. o sea, el, es un mito entonces entre las almendras, las nueces, todo lo que voy a sustituir para no usar la carne, no funciona. No, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, específicamente el caso de la almendra, a mí me llama mucho la atención porque primero la gente toma una cantidad de leche de almendra comercial, va, muchísima. Esa leche de almendra comercial tiene muy poca almendra, en realidad tiene saborizantes, colorantes, emulsificantes y otras cosas. Después, ¿qué sucede? La almendra tiene un ácido que se llama ácido oxálico, que si se toma en grandes cantidades, no va a permitir que se absorban los minerales. Mm. Entonces, con el paso del tiempo te vas a desmineralizar. Entonces, no va por ahí. Está bien comer unas cuantas almendras, pero este cambio que se ha dado en tomar leche de almendra, tomar leche de arroz, tomar leche de avena, es porque tenemos la idea de que hay que tomar un líquido blanco semiespeso que es sano. Y la realidad es que no es así. El ser humano, al igual que todos los demás mamíferos, cuando termina el periodo de amamantamiento, el bebé o el niño ya no necesita más leche. Ningún animal toma leche de otro animal más que el ser humano, ¿no? Entonces yo eso lo veo muy común
He tenido casos de niños, tuve el caso de un niñito chiquito que llevaba un año comiendo únicamente salmas, bueno, unas galletas de maíz que hay en Ajá. México, y leche de almendra. Y no comía otra cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que los papás no se les ocurre pensar que este chiquito tiene un nivel de desnutrición Claro. importante? Porque, claro, era un niño con sobrepeso. ¿Por qué? Porque solo comía carbohidratos. Pero no puedes dejar que un niño coma nada más las 2 o 3 cosas que le gustan. Ese también es un tema hoy. Yo me doy cuenta con muchos niñitos que tengo así cercanos, que el tema de la comida antes no, yo no lo veía. O sea, sí, evidentemente no te gustaba el brócoli, cosas así extrañas, pero es no, 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 de que comer es una tortura. Sí, Y en esa tortura pues estamos teniendo pues todas estas cosas que se las asumimos a otro departamento que es el cerebro y no nos damos cuenta que una mala nutrición está haciendo verdaderamente estragos en el ser humano, ¿no? exactamente. Es la causa. Y esto de los elementos pesados, los metales pesados, ¿qué le suceden al cuerpo? Bueno, mira, el tema de los metales pesados es interesante porque una persona va a acumular metales pesados cuando tiene altas cantidades o una infección importante de hongos o levaduras adentro de su organismo. ¿Por qué? Porque los hongos y las levaduras son bioacumuladores de metales pesados. Entonces, cuando hay metales pesados, generalmente los metales se van a adherir a vamos a decir, a las capas de tejido de nuestro cuerpo que están conformadas por grasa. Entonces, si tenemos esta mala combinación en la que una persona come poca grasa y muchos carbohidratos, vamos a tener poca grasa en la que se va a poder diluir los metales pesados y muchos organismos de tipo fúngico que van a acumular metales pesados. Okay. Y entonces, esta es una muy mala combinación. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que la acumulación de metales pesados tiene que ver con el Alzheimer, el aluminio está relacionado con el Alzheimer, el tema del Parkinson también tiene que ver con el tema del aluminio, ¿no? Está relacionado el tema del aluminio, que aunque no es un metal pesado, si lo acumula nuestro organismo, va a empezar a causarnos problemas neurológicos. Entonces, si nosotros nos deshacemos de todos los organismos que adentro contienen metales pesados, vamos a deshacernos de una gran cantidad de estas sustancias que no deben de estar en nuestro cuerpo. Entonces, no es solo sacar el metal, sino sacar el organismo que lo está conteniendo a su vez. ¿Y eso es también con la nutrición? Sí, se deja de alimentar a las levaduras, empiezan a morir, se empiezan a eliminar. Incluso hay personas que me dicen, nada más de cambiar su alimentación, que ellos huelen a metal. Wow. ¿Por qué? Porque ya lo están eliminando, nada más porque las levaduras se mueren y empiezan a liberar los metales. Nosotros utilizamos toda una metodología que si matas las levaduras y utilizas sustancias que van a captar los metales que están liberando las levaduras, ¿no? ¿Qué pasa, en tu experiencia, qué pasa, por ejemplo, también que esto es una enfermedad que voy a poner puesto muy de moda, que es la anorexia? Uh-huh. ¿Qué sucede con estas personas anoréxicas? ¿Qué está sucediendo en todo este proceso? Porque ni siquiera lo asimilan. Mira, lo que pasa con las personas anoréxicas tiene que ver, primero, obviamente hay una degradación importante de la flora intestinal. ¿Qué sucede cuando la flora intestinal no está bien conformada? Nuestra manera de percibir lo que nos rodea, o sea, el cómo nuestros sentidos perciben, está completamente distorsionado. Por eso estas personas se ven gordas, aunque no estén gordas. Entonces, estas personas van dejando de comer, van dejando de comer, van dejando de comer. La flora intestinal se va deteriorando cada vez más y más y más y más.
la percepción se empieza a alterar, que es algo que también le pasa a los niños en el espectro autista. Tienen los sentidos completamente distorsionados, por eso no pueden soportar un ruido, por eso son los olores, hay niños que les molestan mucho o que no los pueden tocar o que comen 3 cosas porque la consistencia, porque el sabor, por todo esto. Bueno, lo mismo le pasa a las personas que tienen anorexia, tienen una flora intestinal completamente deteriorada, entonces comen 3 cosas o una cosa o lechuga o agua, ¿no? Porque se ven gordos. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se empieza a alimentar a estas personas únicamente con el líquido residual de un caldo de pollo, o sea, se cuela, se le quita la carne, las verduras, y el caldo de pollo, el caldo de res, va a ser sumamente nutritivo. Como es un líquido, no es comida, lo aceptan. Y después de ciertos días en lo que empiezan a nutrirse, obviamente se utilizan pues probióticos, se utilizan complementos para acelerar el proceso. Después de unos días llegamos a lo que nosotros le llamamos el punto de quiebre, que es cuando se dan cuenta de que están en los huesos. ¿Esto cuándo sucede? Cuando se empieza a limpiar, vamos a decirlo como una palabra, se van limpiando lo que es en el sentido nervioso, la percepción va aclarándose, por decirlo así, ¿no? Entonces se dan cuenta de que están en los huesos. Y es así cuando cambia la percepción, que ellos empiezan a aceptar comida y poco a poco se va reconstruyendo la flora intestinal y se va alimentándolos. Entonces, aquí habría que hacer un planteamiento diferente a lo que conocemos. No se desencadena a partir de un proceso emocional, se empieza a desencadenar por un problema intestinal que se convierte en emocional por una percepción de la vida distorsionada. Distorsionada. Fíjate que esto que acabas de mencionar es bien interesante, Meg, porque en este planteamiento que hago yo con esta metodología, hablo de que no todo lo que nos pasa tiene un origen emocional. Hay otra causa que hasta ahora ha pasado desapercibida y son estos organismos que tienen la capacidad de generar emociones también. Entonces estamos como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque sí hay organismos que causan miedo, hay organismos que causan tristeza, hay organismos que causan ansiedad, hay organismos que causan, vamos a decir, lujuria, ira, ¿no? Podríamos irnos a describir grupos de organismos con cada grupo de los vicios humanos. O sea, espérame, porque es una visión absolutamente nueva. Por eso el programa, ¿no? Los padecimientos que parece que no tienen causa, que son los autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos hablan mucho de todos estos que no saben que tu cuerpo se defiende contra sí mismo. En realidad, no es un asunto que se desencadenó a partir de una emoción, sino viene a partir del proceso que provoca la emoción. Sí, mira, definitivamente hay situaciones, vamos a decir, situaciones traumáticas que pueden desencadenar un problema físico, ¿no? O mental o emocional. Pero también está la otra vía. Cuando organismos biológicos van a poder desencadenar un cuadro emocional que va a alimentar el círculo vicioso. Es el típico caso de la chica que vemos en las películas que está deprimida, entonces come helado, entonces se deprime más y entonces come más helado. Bueno, pues está alimentando a un grupo de levaduras que van a secuestrar algunas vitaminas, por ejemplo, como el ácido fólico. Hay micotoxinas que no permiten que la persona absorba ácido fólico o vitaminas del grupo B. Eso te va a dar mucho cansancio, fatiga crónica, estás comiendo azúcar porque estos organismos te piden azúcar y entonces estás más cansado, más deprimido, más triste, come más helado, pan, galletas, chocolates y ahí estás metido en ese círculo. Entonces, esto va
a las dos vías, porque hoy sabemos que hay organismos que causan miedo, hoy sabemos que hay organismos que causan violencia, por ejemplo. Entonces, yo lo he visto muchísimas veces que, sobre todo en niños, ¿no? O en adolescentes, cuando cambian su alimentación y se desparasitan, no vuelven a tener pesadillas, no vuelven a tener miedo en la noche. Son niños que se vuelven o adolescentes más seguros porque ya no tienen miedo. Entonces, ¿de dónde venía el miedo? De los parásitos y de la falta de nutrientes. Ahora, obviamente este planteamiento va prácticamente en contra de lo que la medicina alternativa y lo que la medicina moderna plantea, porque hasta ahora estamos metidos en estas corrientes de que, híjole, como eres bien rencoroso, te va a dar cáncer, ¿no? O, ay, me dio cáncer porque no pude perdonar, o cosas de este tipo. Bueno, hay que tomar en cuenta también a estos organismos. Hay que poner la vista en estos organismos, qué emociones causan, qué conductas causan, porque van a manipularnos de muchas maneras para que ellos puedan sobrevivir. Entonces aquí es primer paso, o sea, si hablamos de la salud como en una totalidad, el primer paso es averiguar cómo está mi situación del intestino, ¿no? Mi flora intestinal, qué tipo de desparasitante es el correcto, porque no todos deben de ser correctos. Hay unos que son muy agresivos, que la matan completa, que no van, a lo mejor siento como que arrasan con todo y luego para que tú lo reconstruyas y por eso también como que duele, ¿no? O sea, también es como, no es así como, como ya me dijo de desparasitarme, me voy, me compro uno y así va. No, No, no sabemos cuál es el que corresponde. exactamente. Mira, esto es, vamos a decir, los desparasitantes literalmente son veneno, entonces son sustancias de empleo delicado, ¿no? Eh, como yo manejo esto es que hay que ver a la persona de forma individual. Todos somos diferentes. Yo he tenido casos incluso de niños que tienen parásitos que son de un caballo. Entonces, pues claro, si son niños que están en el espectro, que tienen un sistema inmune muy débil, que no comen bien, que comen tres cosas, y los papás se los llevan, por ejemplo, a terapias de equitación. Claro. Y entonces el niño, pues no hay buena higiene porque agarra al caballo, se mete la mano a la boca, hay heces en los establos, o sea, toda esta serie de situaciones. ¿Qué sucede después? Que los niños tienen parásitos propios de los caballos y entonces hay que desparasitarlos con desparasitantes que se utilizan en caballos. Wow. ¿Por qué? Porque el organismo pues, vino del caballo, ¿no? Igual pasa con un perro y un gato. También pasa con los perros y los gatos. Obviamente que si tus mascotas están limpios, están desparasitándose constantemente, no va a haber un problema. Pero tuve un caso de un chico que su papá criaba perros, tenía un criadero de perros. Y él tenía un parásito de los perros que está relacionado con artritis en los perros. Y él también estaba presentando artritis. Wow. Entonces, estas se llaman zoonosis, o sea, estas cruzas de organismos entre humanos y mascotas o animales, pues poco lo considera la medicina. Y por lo menos en México, te puedo decir, Meg, que es súper difícil encontrar laboratorios que te identifiquen organismos. Yo tengo muchos casos, muchos, de muchas personas que me traen resultados de coprocultivos o coproparasitológicos negativos, y en cuanto empezamos la desparasitación empiezan a arrojar gusanos, larvas, huevecillos, de todo. Wow. Aun cuando el resultado es negativo, porque si en ese momento, en esa muestra, no se identifica nada, se da por hecho que no hay parásitos. Cuando los parásitos pueden estar alojados en el hígado, pueden estar en muchas, hasta en el corazón, pueden estar en muchos lados. No necesariamente tienen que estar en las heces fecales. Entonces, por el síntoma, más bien es como del síntoma, de ahí es como, empieza el hilo, Exacto. jalarse el hilo para ver qué tipo de parásito, de qué Exacto. se alimenta ese parásito.
el síntoma y los hábitos alimenticios. Eso nos va a dar la clave. Ok. Generalmente ahí es como nos vamos dando cuenta de cuál puede ser el organismo que está causando tanto problema, ¿no? Mira, me has dejado sin habla, ¿ok? La verdad, sin habla. ¿Dónde te localizamos? Porque además sé que tienes un libro, que tienes recetas, que tienes tu propia forma, tus propias, pues, probióticos. ¿Dónde te localizamos? Bueno, nos pueden encontrar en la página www.metodoac, se escribe con I latina y con S, las dos, .com, es metodoac.com. En Facebook nos encuentran como Macy, en Instagram como Método AC. Tenemos un teléfono disponible que es el 222-337-1415. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono o ¿Otra por vez? WhatsApp. ¿Otra vez? Sí, es 222-337-1415. Y bueno, ahí en la página están los libros. Por ahora todavía no he podido subirlos a Amazon. No se me da, ya me están ayudando con el tema de Amazon. Pero tengo el libro de la metodología en donde se explican todas las bases teóricas en las que se sustenta esta investigación y este método. Y después, porque mucha gente nos lo pidió, hicimos un recetario que está hecho específicamente para seguir la metodología y está adaptado sobre todo a México y a los países de Latinoamérica, porque hay muchas corrientes en Estados Unidos, en Europa, pero adaptado a los, o sea, nopales, por decir, quelites, a lo que hay en México, chiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, este recetario está adaptado para seguir la metodología con el orden que tiene y poder adquirir todos los alimentos en nuestros mercados sin tener que estar buscando ingredientes raros ni carísimos, sino que pueda estar al alcance de todos. Y bueno, en nuestra página también siempre tenemos calendarios con conferencias que son gratuitas, en donde los especialistas que colaboran conmigo, yo tengo un equipo de 17 especialistas que colaboran conmigo, ellos constantemente están dando pláticas sobre temas que se relacionan con lo que es la alimentación y la salud mental, física, emocional. Y bueno, yo todos los jueves hago un Facebook Live en donde hablo de temas muy diversos que son de interés general. Todos esas transmisiones están grabadas en la página, entonces pueden entrar a verlas cuando quieran. Ahí hay mucha información que yo he hablado desde parásitos, desde desparasitantes, por ejemplo, de cómo es que el simple hecho de que un alimento nos dé asco nos está dando información que tenemos que atender. Entonces, bueno, ahí hay muchísima información. Yo me he enfocado a compartir información, a que las personas aprendan, porque no puedes depender de otra persona para estar sano. Entonces, Claro. nuestro objetivo principal es compartir información que está sustentada y que tiene como objetivo eliminar la causa que está causando el problema de salud. Lo has hecho de una forma magistral, se nota que es tu pasión, se nota que lo tienes puesto, pero y experimentado y comprobado. Y yo bendigo muchísimo tu presencia en el programa porque estoy segura que no una, muchísimas personas van a ver esa luz que decías en el fondo del túnel. Sí hay opciones y opciones que son, la verdad, bastante más sencillas de lo que nos podríamos imaginar. Y yo te doy las gracias, Pilar, de verdad, por haber venido al programa. Te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, me fue un honor para mí compartir hoy y estar contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias. Mil gracias. Pues así terminamos este día con una información extraordinaria, con opciones. Yo creo que hoy yo me quedé muy sorprendida y espero que tú también. Avísanos, márcanos, mándanos preguntas, Pilar te las puede contestar. Vamos a poner con mayor detenimiento su teléfono porque no pusimos la banda del teléfono.
lo que sea que nos acerque a ser de verdad una salud totalmente integral, que nuestro cuerpo esté en orden a través de una buena alimentación, con bonitos pensamientos y sintiendo que la vida es un regalo que hay que aprovechar todos los días. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.